¿Hasta cuándo? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y es que tendemos a plantearnos esta pregunta a nosotros mismos como parte de nuestro diálogo interno, ese diálogo entre el uno y el otro yo, cuando sentimos angustia, cuando nos encontramos en medio del dolor. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos dicen cómo podemos enfrentar el dolor. Uno de ellos es el Salmo 80, que es un poema sagrado que recoge los lamentos del pueblo de Israel. Uno de los momentos más amargos en la historia de Israel fue la destrucción del reino del norte, que agrupaba 10 de las 12 tribus que conformaban el pueblo hebreo. La destrucción del reino del norte, que también fue llamado Reino de Israel y cuya capital era Samaria, ocurrió cerca del año 720 a.C. Samaria fue invadida y ocupada por el ejército asirio. Sus invasores eran conocidos por su violencia y la historia los recuerda como uno de los pueblos más sanguinarios que jamás hayan existido. El reino del norte desapareció. Algunas de las personas que eran fieles a Dios emigraron hacia el sur. Se fueron a Judá, el reino del sur, y cuya capital era Jerusalén. Y se cree que muchos de ellos se refugiaron en el templo y que ahí se inspiraron para componer el himno que hoy conocemos como el Salmo 80. En los versículos 3 y 4 dice: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? El Salmo 80 es un grito de auxilio. El pueblo le implora a Dios que despierte, que actúe inmediatamente en beneficio del pueblo de Israel. El texto describe a Dios como el pastor de José. El texto le pide a Dios que actúe, pero con premura. Le ruega que evite la matanza del pueblo inocente y le imploran que se manifieste para ayudar a ese pueblo que sufre. El Salmo repite un estribillo en 3 ocasiones, estribillo que resume la petición de la comunidad que representa el salmista: restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sin embargo, la ayuda no llega pronto para el salmista, por eso en los versículos 4 al 6 encontramos un lamento, una queja que no es personal, es el lamento de toda una comunidad. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Hasta cuándo?, pregunta el salmista. Esta es una pregunta que aparece más de 50 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no importa dónde aparezca, pero por lo regular aparecen pasajes que hablan de juicio y de sufrimiento, y esta no es la excepción. El pueblo se queja, pero se queja ante lo que considera que es una inacción divina. El pueblo cree que Dios está sordo a sus oraciones y por eso gritan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a esperar para actuar? Yo tengo que confesar que en esos momentos más difíciles le he preguntado a Dios: ¿hasta cuándo? Y he dicho esa pregunta en momentos de dolor, o cuando uno enfrenta el desamparo, cuando uno se siente indefenso. Y yo he dicho esa pregunta cuando el dolor físico, mental y emocional que da la vida ha sido tanto que lo único que uno puede expresar es esa queja, ese lamento de decirle al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo sé que varios o muchos de ustedes también lo han expresado. Esa frase ante la muerte de un hijo, ante una crisis matrimonial, o después de un diagnóstico negativo, cuando ocurre una crisis económica, o cuando hemos sentido que la soledad duele y duele mucho. Y han preguntado o hemos preguntado: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero quien pregunta esto es porque está abrumado por el dolor y olvida muchas cosas que debemos tener siempre presentes. Primero, olvidamos muchas veces que Dios siempre está cerca de nosotros. Muchas veces olvidamos que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y muchas veces olvidamos también que la mayoría de nuestras dificultades son el resultado de nuestros propios errores o de nuestros propios pecados. ¿Por qué razón el reino de Israel fue destruido? Fue por su desobediencia. Las 10 tribus del norte olvidaron que habían hecho un pacto con Dios.
Se dejaron seducir por las costumbres paganas y abandonaron la fe en Dios para adorar a Baal y a Astarte. Se apartaron de la justicia, olvidaron la misericordia y apoyaron a gobiernos corruptos. Solaparon a personas que asesinaron y robaron para acceder al poder y mantenerse ahí. Solamente se acordaban de Dios en los momentos de mucho dolor, y cuando llegó ese momento culparon a Dios diciéndole: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Los israelitas en verdad no merecían respuesta de parte de Dios, así como muchos de nosotros o muchas de nuestras quejas merecen la gracia divina. No merecemos que Dios voltee a mirarnos. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios ha decidido acercarse a la humanidad para salvarla. Dios ha decidido hacer resplandecer su rostro y ha decidido hacerse humano para liberarnos del yugo del pecado y de la maldad. Hoy debemos celebrar que el viejo lamento se ha convertido en un cántico de alegría. Y por eso, en vez de recitar el Salmo 80 con tristeza, ahora lo cantamos con gozo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué lo cantamos ahora con gozo? Porque Dios se ha manifestado con poder. Cuando su pueblo le adora con alegría y sencillez de corazón, Él está ahí. Y hoy debemos unirnos en alabanza, celebrando que Cristo es la respuesta. Y vamos a celebrar a Jesús pidiéndole que resplandezca su luz sobre nosotros, que manifieste su poder, que nos restaure con amor y que nos guarde en el nombre de Jesús. Amén.